Dios te bendiga grandemente. Hoy correrás por 5 hermosos versículos de la Biblia que te servirán para entender que la voluntad de Dios es que puedas tener ánimo para poder enfrentar todas las dificultades y todos aquellos momentos que quieran evitar que tú avances y sigas adelante. 5 versículos que te mostrarán la manera poderosa de tener o recobrar ánimo según la palabra de Dios. Y precisamente vamos a iniciar con un primer versículo que nos muestra que la voluntad de Dios es que podamos tener ánimo como uno de los recursos para enfrentar cualquier tormenta y adversidad que se nos presente. El Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 27 dice: Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. En este versículo poderoso vemos a Jesús revelando que uno de los recursos principales, importantes y necesarios para enfrentar las tormentas es tener ánimo. En el contexto de este versículo, los discípulos del Señor se encontraban en tormentas. Cuando Cristo se le aparece, le habla de 3 cosas necesarias. El Señor les dijo que no tuvieran miedo. Cristo les recordó que Él era el Señor, pero además Él les dijo que tuvieran ánimo como uno de estos 3 recursos importantes para poder seguir naufragando en el mar de la voluntad de Dios. El ánimo es necesario para no dejar de remar en medio de las tormentas. Este versículo revela cuán importante es tener ánimo para poder llegar a la meta, para no parar, para seguir avanzando. Nuestro segundo versículo se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Tened ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer se fue salva desde aquella hora. El contexto de este versículo nos habla de un milagro que se volvió famoso para nuestra fe y para la edificación de la misma. Es la sanidad de una mujer que, según la historia, se llamaba Verónica, la mujer del flujo de sangre. Este pasaje nos revela que una manera de recobrar el ánimo es cuando llega la consolación de Dios a nuestra vida. El ánimo es algo que se puede desgastar en los intentos de conseguir aquello que deseamos para nuestras vidas. Hija, ve en paz, tu fe te ha salvado. Era una palabra que traía consolación, y esto nos revela que una de las maneras de recobrar ánimo es tener presente las cosas grandes y maravillosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El tercer versículo lo encontramos en Hechos, capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente se les presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. En este versículo vemos cómo Cristo se le aparece a Pablo, y era claro que en ese momento Pablo se hallaba muy desalentado y por eso necesitaba la palabra que Cristo le da. Y en ella le dice: ten ánimo. Muchas veces tenemos que reconsiderar que hemos perdido el ánimo. El escenario de Pablo en este versículo no era nada alentador, pues eran muchos los enemigos que le odiaban y que querían acabar con su vida. Pero la voz de Cristo llegó para indicarle algo importante que era necesario que recobrara para poder entender que sí se podía seguir adelante y obedecer la voluntad de Dios a pesar de todos aquellos que se levantan en pos de tratar de destruir de manos de Satanás, que es nuestro adversario, los planes de Dios en nuestra vida.
El siguiente versículo y cuarto en esta oportunidad es Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué poderoso versículo para entender que al Rey en quien hemos depositado nuestra confianza no es cualquier rey, que la persona en quien hemos depositado nuestra fe no es cualquier personaje, es aquel que pudo vencer al mundo. Una de las cosas más desalentadoras es seguir a alguien que ha sido derrotado o seguir a alguien que ha tenido limitantes en algún área de la vida. Pero Jesucristo, quien es el centro de nuestra fe, Él venció en todos los aspectos. Y nuestro último versículo se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermoso versículo para terminar este mensaje, pues nos revela la recompensa de todos aquellos que por causa de Cristo vivamos momentos difíciles en nuestra vida. Estos son 5 versículos para tener y recobrar ánimo. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que nos acompañes en esta familia para edificación de tu fe en Cristo. Dios te bendiga grandemente. Hoy correrás por 5 hermosos versículos de la Biblia que te servirán para entender que la voluntad de Dios es que puedas tener ánimo para poder enfrentar todas las dificultades y todos aquellos momentos que quieran evitar que tú avances y sigas adelante. 5 versículos que te mostrarán la manera poderosa de tener o recobrar ánimo según la palabra de Dios.